tardes a todos. Primero quiero agradecerles a todos ustedes que están del otro lado, a los que están conectados en nuestro Zoom, en el Zoom de CUEM, y aquellos que están viendo ahora por streaming a través de la página de Facebook de CUEM. Bienvenidos a todos. Hoy es una charla muy especial, muy interesante. Esto forma parte de las entrevistas de CUEM. Y la verdad que es interesante porque no vamos a hablar específicamente de esclerosis múltiple, de neuromielitis óptica. No vamos a tener del otro lado a un neurólogo como suelen ser nuestras charlas, sino vamos a tener a un colega que es un amigo, el doctor José Ignacio Carranza. Para quienes no lo conocen, José fue compañero mío en el año de residencia de clínica médica en el Hospital Ramos Mejía. Después nuestras especialidades nos han separado. Yo seguí mi rumbo por neurología en el Hospital Ramos Mejía y José se especializó en infectología y actualmente es médico de staff del Hospital Muñiz. Ustedes saben que el Hospital Muñiz probablemente es uno de los hospitales más importantes de Argentina y de Latinoamérica para el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Además, José trabaja como un apéndice de CUEM. José trabaja con nosotros. Nosotros le derivamos todos nuestros pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica que van a iniciar, o aquellos pacientes que tenemos alguna sospecha. Muchos de ustedes probablemente son pacientes de nuestro grupo, y algunos pacientes con alguna sospecha de enfermedades infecciosas antes de empezar un tratamiento, se lo derivamos a José y a su grupo para poder evaluar el riesgo de alguna infección. Bueno, bienvenido José, muchísimas gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la presentación y por la invitación. Nada, un placer de participar de estas reuniones que hacen con extensión para la comunidad, que siempre son más que importantes. Bueno, muchísimas gracias a vos por reunirte y por formar parte de acá de CUEM. La reunión de hoy es muy interesante porque la reunión de hoy vamos a hablar de algo que creo que hemos hablado durante toda la pandemia. Algo que cuando prendíamos la tele seguramente era un tema recurrente en la televisión, cuando hablábamos con nuestros familiares y nuestros amigos, porque muchas veces no nos hemos podido ver y teníamos que hablar por teléfono, era un tema recurrente y es el tema del COVID. Para entrar un poquito en tema, sabemos que esta pandemia no tiene precedente en la historia, es una pandemia la cual afectó inicialmente a China, pero se produjo una expansión muy rápida que no nos dio tiempo a prepararnos. Ustedes saben que los primeros casos en Latinoamérica y en Argentina vinieron a principios de marzo, y hoy contamos con más de 1.500.000 personas contagiadas en nuestro país. Se dice que la incidencia es el número de contagiados por cada 100.000 habitantes en nuestro país, es un número alto, estamos hablando de más de 3.300 personas. Sabemos también que es una enfermedad que la mayoría de las personas van a tener un curso leve. Esto quiere decir que la mayoría de las personas van a tener una enfermedad cuyos síntomas le van a permitir estar tranquilos en su casa, y un grupito menor sí van a tener síntomas más severos y en muchos casos van a necesitar una internación en algún centro de salud. Es muy importante lo que hemos venido trabajando y lo que hemos venido hablando en estos últimos meses en relación al COVID y a los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad del espectro del NMO. ¿Por qué? Porque al principio no sabíamos nada. Al principio, la verdad que estábamos muy temerosos. Todos nuestros pacientes nos preguntaban si podían salir a la calle, si podían ir a sus lugares de trabajo, si podían continuar con su tratamiento, y nuestras respuestas lamentablemente eran no sabemos. Hoy sabemos algunas cosas. Sabemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad, con esclerosis múltiple y enfermedad del espectro van a pasar una enfermedad por COVID, al igual que la población. Sabemos que sí hay factores de riesgo relacionados específicamente a la esclerosis múltiple. Sabemos que los pacientes mayores, que los pacientes que tienen mayor grado de discapacidad, nosotros los medimos con una escala que todos la deben conocer, que se llama el EDSS. Los pacientes con formas progresivas de la enfermedad tienen más riesgo a tener una enfermedad más severa. Y también sabemos que no todos los tratamientos ponen en el mismo riesgo a los pacientes. La mayoría de los tratamientos, la mayoría de nuestros pacientes van a cursar una enfermedad al igual que la población general, independientemente de los tratamientos que estén utilizando, pero
Lamentablemente hay ciertas drogas que son las drogas que se llaman los anti-CD20. Los anti-CD20, para aquellos pacientes que estén bajo esas drogas, lo pueden reconocer con el nombre de rituximab y ocrelizumab. Y lamentablemente esas drogas pueden tener algún riesgo. Si bien nosotros las seguimos indicando, muchos de ustedes están bajo ese tratamiento o seguramente están por iniciar ese tratamiento, hay que tener ciertos cuidados un poquito más que la población general. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de una población especial, de pacientes con esclerosis múltiple, enfermedades del espectro que están bajo tratamiento, hemos intentado hoy con José hacer un resumen de la importancia que representa hablar de coronavirus, del COVID-19, y lo que se viene ahora y lo tan novedoso que es la vacuna, y es el tema que hoy nos une. Hice todo este preámbulo para un poco ponerlos en tema. Y bueno, esto se va a basar en una entrevista. Acá no van a tener ninguna diapositiva aburrida como solemos hacer en algunas de nuestras charlas, sino que esto va a ser una entrevista donde vamos a aprender de lo que nos vaya comentando José. Bueno, José, de vuelta te agradezco. Y la primera pregunta, esta pregunta yo la fui recopilando de muchas personas que nos fueron escribiendo a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook y a nuestro Instagram principalmente. Y la primera pregunta quiero que nos definas para que todos podamos entender qué es el coronavirus, qué significa la enfermedad por COVID-19 y cuáles son las cosas que puede generar. Bueno, para empezar, digamos, la enfermedad por coronavirus o el COVID-19, que es el nombre que se le puso, es una enfermedad nueva, con lo cual siempre hay que acordarse, si bien llevamos ya un año desde que existe en humanos esta enfermedad, es solamente un año de una enfermedad nueva, con lo cual siempre genera muchos desafíos y muchas incógnitas porque no sabemos cómo se maneja, pero sí tuvimos parientes o otras infecciones por virus de la familia de los coronavirus que generaron diferentes brotes en otros momentos, hace ya alrededor de 20 y 10 años, como es el SARS, que es un primo, digamos, cercano al SARS-CoV-2, que es el coronavirus que tenemos ahora, y el MERS, que es también dentro de la familia, donde todos generaron situaciones de brote, pero que se fueron contuyendo por diferentes factores, donde no llevaron a la situación que tenemos ahora de pandemia. ¿Y qué es pandemia? ¿Por qué decimos que es pandemia? Decimos que es pandemia cualquier germen que tiene una capacidad de ya traspasar las fronteras, como pasó con el COVID, y que genere un impacto mundial y una amenaza mundial, donde cuando pasa lo que tenemos ahora, que es una amplia distribución en todo el mundo, es muy difícil el manejo y tener herramientas, siendo a la vez que es una enfermedad nueva, porque cuando uno puede llegar a tener un brote, una epidemia, que es un gran número de casos en un momento de un tiempo, cuando tiene una enfermedad conocida, que sabe que tiene un tratamiento, lo puede indicar, pero en este caso nos agarra donde tenemos que empezar absolutamente de cero. Tenemos que aprender cuánto tiempo vive en el ambiente el virus, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, desarrollar métodos de diagnóstico y empezar a probar líneas de tratamiento que no hay un tratamiento efectivo por el momento para coronavirus, si bien hay varias líneas y varias cosas que ya se probaron y cosas que se siguen probando, y dentro de eso entra todo lo que es la prevención, donde más allá del distanciamiento, el lavado de manos, el uso de tapabocas, que fueron todas medidas que se fueron implementando, la vacunación es algo que se empezó a hacer desde el inicio, porque es un proceso lento y complejo. Y teniendo en cuenta esto que nos contabas de la vacunación, que es algo importante, yo entiendo que no todas las enfermedades infecciosas tienen vacuna. ¿Esto es así? O sea, de todas las enfermedades infecciosas que vos ves en el hospital, no todas tienen vacuna. No, o sea, siempre, no toda enfermedad se puede desarrollar una vacuna, porque muchas veces tienen cuestiones más complejas por parte de las enfermedades infecciosas. Hay otras sí, que son las que conocemos, que los tenemos en el calendario, que son aquellas enfermedades que siempre generan un impacto grande en muchas personas, entonces siempre como un poco el objetivo del desarrollo de vacunas va para ese lado. Y sí me parece importante explicar sin ponerme técnico en cuáles son, o sea, cómo es el proceso de desarrollo y de aprobación. Por lo general, salvo este año donde estamos muy fogoneados con un montón de información con respecto a la vacuna, el coronavirus, y sabemos de testeos y de un montón de cosas, habitualmente no es
es una novedad y es una noticia cuando salen vacunas nuevas, porque no tenemos vacunas nuevas todos los años, porque es un proceso lento que lleva alrededor de 10 años el desarrollo de una vacuna, porque se empieza con la enfermedad, se hace un ensayo preclínico que se llama, que es todo el testeo en animales, ya sea en mamíferos menores o en mamíferos más semejantes a los humanos, como pueden ser diferentes tipos de monos, donde se van pasando las pruebas clínicas, donde se empieza el primer desarrollo que no es un humano. Cuando se llega a cierto nivel de información y de seguridad del producto que se desarrolla, se pasa a la fase humana, donde esta tiene 4 momentos. El primer momento, que se le dice la fase 1, es un grupo de voluntarios que por lo general son personas jóvenes, que no tienen enfermedades, que se les prueba la vacuna y es un grupo muy reducido, que puede llegar hasta las 20, 30, 50 personas, donde se les coloca el primer ensayo de la vacuna y se ve la reactogenicidad, que se llama, que es cómo tolera el cuerpo esta inyección, y se van probando diferentes dosis para después, con esa información, analizarla, ver cuál es la dosis más óptima de lo que se planeó para ese desarrollo y pasar a la fase 2. En la fase 2, ahí ya vamos a evaluar con la información de seguridad que teníamos de la fase 1, se va a seleccionar nuevamente un grupo, pero un grupo más grande, que más grande son cientos de personas, no es un número tampoco mucho más grande, pero pueden llegar a algunos pares de cientos de personas, donde se les coloca ya la vacuna, la que mejor dio de la fase 1, se evalúa ya cómo es la respuesta de anticuerpos, obviamente que se mide la seguridad, obviamente se junta nuevamente toda esa información, y cuando uno tiene la información pasa a la fase 3, que la fase 3 es cuando uno empieza a ingresar ya personas adultas mayores, personas jóvenes, personas de diferentes edades, de diferentes grupos étnicos también, pero siempre se los juntan en la fase 3 en personas sanas, y estas personas sanas se las va a dividir en 2 grupos, donde a un grupo se les va a dar la vacuna y a otro grupo se le va a dar un placebo. Pero lo interesante de esta fase es que ni el investigador ni el médico tratante sabe qué le toca a cada paciente, entonces este diseño de investigación se llaman, que son estudios ciegos, entonces ni la persona, ni el médico tratante, ni el investigador sabe cuál de los 2 grupos le tocó, para que no genere ninguna interferencia en el análisis de los datos. Se hace la investigación, se da la vacuna, se determina un tiempo de control, se junta la información y en ese momento se evalúa si la vacuna es suficientemente seguro, si da la respuesta de anticuerpos o la respuesta de protección que uno quiere tener, y a partir de eso se pasa a la fase 4, que la fase 4 es con la comercialización, o sea, primero pasa por... Te quiero detener ahí, José, perdón. Te quiero detener ahí porque me parece sumamente interesante lo que estás contando, y quiero de vuelta volver a las fases, porque creo que todos nosotros, yo y todas las personas que están del otro lado en el Zoom y en el Facebook viéndonos, han escuchado en la tele esto de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Sí. Vamos hasta esa fase. Entonces, la fase 1, vos me estás contando que son poquitas personas para ver si la vacuna no te hace mal y elegir la dosis. La fase 2 ya muestran un poco más de personas y también juntan un poco más de personas y ya también ven algunos efectos adversos más importantes. Seguramente se puede juntar más personas y tener más evidencia de eso. Y la fase 3 hace esto de darle a un grupo vacuna y no le das vacuna, que sería placebo. ¿Qué sería esto de darle placebo? ¿Y para qué se hace esto de la fase 3? Y la segunda pregunta es, ¿una vacuna podría salir a la venta sin la fase 3 sin dar esta vacunación y este placebo? ¿Hay algunas de que se pueda no hacer eso? El proceso de definición de cómo aprobar una vacuna es un proceso complejo que lleva hace años que está estipulado, donde se le pide este rigor científico debido a las implicancias, porque uno sabe que cuando uno autoriza y tiene una vacuna en el mercado, la llegada que tiene es hacia millones de personas, que es también el objetivo al cual intenta llegar. Entonces, siempre en todo proceso, lo mismo para el desarrollo de cualquier medicamento, la parte de seguridad es importantísimo, donde tiene una parte siempre muy relevante y se la controla en todas las fases, la parte de seguridad, tanto en la fase 1, la fase 2, la fase 3 o la fase 4, siempre la seguridad es transversal durante todo el proceso de investigación, inclusive en la parte de la comercialización.
La fase 3 es la parte más importante porque en la fase 1 y en la fase 2 tenemos grupos reducidos de personas y muchas veces muy seleccionados, de personas sanas, de un grupo etario determinado, y ya en la fase 3 se abre a diferentes edades, a diferentes etnias, se trata de tener una equivalencia entre el porcentaje de hombres y mujeres, para tener un poco más de información, pero no deja de ser todo en un proceso muy controlado, que son estas investigaciones. Y lo que le decimos el ciego, que es que, digamos, que no se sepa, y uno dice, bueno, pero no podría ser antiético que uno entra a un estudio para determinar la efectividad de una vacuna y me terminan dando un placebo. Un placebo es una sustancia inocua que no genera ningún efecto. Lo que se busca, y estos estudios son tan detallados, tan difíciles de armar y extremadamente costosos, que eso siempre es el problema, digamos, a la raíz de todo siempre no deja de ser la plata en esto, que es que son estudios que son muy amplios, que se necesitan ya miles de personas. Vemos que las vacunas de COVID que están ahora en fase 3 tienen alrededor de 30.000, 40.000 personas enroladas en los estudios, entonces uno necesita una estructura muy grande y necesita juntar toda esa información y asegurarse que la vacuna es inocua. Y a la vez genera la respuesta que uno quiere. Entonces, si uno tiene un grupo que le da la vacuna versus un grupo que no le dio nada, es fácil de comparar los resultados, porque si uno le da una vacuna, si uno compara la vacuna contra una segunda vacuna que dio algo, después es difícil interpretar el resultado en si fue efectivo o no, porque en este proceso lo que uno está queriendo ver es que la vacuna sea efectiva y pueda sacarla al mercado. Eso con ¿Cuál respecto a la sería, fase 3. Perdón, y después si se sí. puede aprobar o no, por lo general no, y depende un poco de la regulación de cada país con respecto a sus agencias de medicamentos. En el mundo tenemos referentes muy grandes, como es la Agencia Europea y la Agencia de Estados Unidos, que son dos fuertes, donde se sientan muchas las líneas de aprobación. Y acá en Argentina tenemos el ANMAT, que también es una institución muy fuerte dentro de la red de instituciones de administraciones de medicamentos a nivel Latinoamérica, donde todo medicamento para que sea comercializado tiene que pasar por ANMAT, y en Argentina es un requerimiento la fase 3 y en la mayoría de los lugares, porque no tener una fase 3 y liberar al mercado y dar una medicación, hay una falta de información, con lo cual no se debería dar. Ok, o sea, que las vacunas que vamos a tener a disposición, ya vamos a hablar de cuáles, vamos a hablar de algunas cosas, ya están escribiéndonos algunos pacientes por tratamientos específicos y se pueden recibir o no la vacuna, vamos a ver qué nos comenta José de este tema en los próximos minutos, pero entonces las vacunas que vamos a tener a disposición han cumplido esta fase 1, esta fase 2 y esta fase 3, donde la fase 3 nos permite ver que la vacuna sí tiene un efecto. Sería Sí, así. sí. Por el Ok. momento sí, están en proceso de autorización. Tenemos 3 vacunas en Argentina que están ya en proceso de autorización en el ANMAT. Sabrán a partir que habrán visto la tele, digamos que hay una comitiva en Rusia en pos de ver la comercialización de la vacuna rusa, y hay 2 vacunas más que están en proceso de aprobación, pero sí. Ok. Teniendo en cuenta todo lo que nos contabas por ahí, nos hemos olvidado de algo muy importante y de un poco tener en cuenta qué es lo que hace la vacuna. O sea, a ver si vos me corregís. Vos te infectás con un virus, puede ser el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2. El organismo lo que hace es responder contra ese virus para que ese virus no se multiplique y no termine enfermándote Claro. demasiado. Ahí Sí, haría una respuesta inmunológica, o sea, nuestro sistema inmune, y esto por eso después vamos a ir a la enfermedad, a la esclerosis múltiple, a los tratamientos, etcétera. Nuestro sistema inmune nos defiende contra ese virus, y además nuestro sistema inmune como que prepara ciertos soldados que le llamamos linfocitos T y linfocitos B, por si en un futuro vienen de vuelta estos virus, ya estamos preparados, ya tenemos un ejército armado para poder atacarlos más rápido. Puede ser algo así, que funciona sí, como un... sí, es como vos decís, digamos, sobre la vacuna lo que va a hacer intentar armar previamente
es engañar al sistema inmune con que está recibiendo la enfermedad, pero no recibe la enfermedad, o recibe una derivante, o recibe algún procesado de la gente que quiere detectar, que no va a producir enfermedad, pero le va a hacer creer al sistema inmune que uno está enfermo, entonces va a desarrollar naturalmente las defensas para eso. Las tecnologías de la vacuna lo que permiten hacer es que ante repetidos exposiciones a este agente, en una segunda instancia uno ya tiene los anticuerpos y puede defenderse contra la infección. Contra la infección. Entonces entiendo que para eso necesitamos como engañar al sistema inmune, que el sistema inmune se prepare y vamos a tener diferentes tecnologías. Nosotros ya tenemos vacunas comercializándose para la hepatitis, vacunas para la gripe, etcétera, vacunas para la fiebre amarilla, etcétera, y sabemos que cada una de esas vacunas tienen diferentes formas en que actúan y pueden desencadenar esta respuesta en el sistema inmune. ¿Qué cosas tienen estas vacunas de COVID que se diferencian de las vacunas que ya están por ahí en comercialización para otras infecciones? ¿Qué cosas tienen diferentes o qué cosas tienen en común? ¿Cuáles son, si nos podés explicar para que todos entendamos, cuál es la ingeniería que se puso a disposición, el mundo que puso a disposición y que es tan novedoso para que hoy hablemos de vacunas muy novedosas y que por ahí es tan novedoso que no sabemos o hay muchas dudas que tenemos y no las tenemos resueltas? Sí, hay muchas líneas de investigación, digamos, hay más de 150 líneas de investigación que están en diferentes fases, con lo cual no es que vamos a tener potencialmente en el corto plazo 150 tipos de vacunas, sino que hay diferentes desarrollos de investigación, que algunos están en fase preclínica, que otros están en fase 1, la mayoría está en fase 1, ¿no? Que están en desarrollo, y tenemos las menos, que son las que escuchamos hablar en la televisión, que ya han pasado una fase 2 o están terminando la fase 3, lo cual implica que estamos próximos a la comercialización, entendiendo que siempre en los procesos de COVID, como decíamos, que si un desarrollo de una vacuna habitualmente puede tardar 10 años, en situaciones especiales como es esta, hay ciertas situaciones donde se van superponiendo las fases y hay aprobaciones más rápidas, con menos información y en procesos más acotados para poder tener esto, que a un año de una enfermedad nueva estemos intentando ver de cuándo poder empezar a tener una vacuna viable. ¿Y la ingeniería que hoy se está poniendo para Sí, vacunas, cuál sería? para COVID se han implementado, digamos, se han utilizado formatos habituales que ya conocemos, como pueden ser las vacunas inactivadas o las vacunas atenuadas, que es cuando se toma un germen, se le hace algún tipo de proceso para desactivarlo y que no sea infeccioso, o hacerlo menos infeccioso, y de esa manera poder darlo, pero estos son pilares de tecnología que ya conocemos, o las tecnologías de proteínas recombinantes, pero lo que tenemos también es un nuevo armamento de nuevas tecnologías donde muchas vacunas, por ejemplo la vacuna de Pfizer es la primera vacuna con una tecnología que se llama de ARN, que es con una parte del ADN, de la parte de los genes que tiene el virus, que es la primera vacuna autorizada en humanos. O después tenemos otras vacunas que utilizan, que se llaman vectores, que se utilizan otros virus, donde en el laboratorio esos virus que son inocuos o se los hace que no generen enfermedad, se los modifica, se les introduce material del coronavirus, se los aplica al huésped y esta persona desarrolla inmunidad a partir de que uno quiere que se exprese una parte del virus, que es la que genera la respuesta inmune. Y después tenemos también nuevas tecnologías, como son vacunas con materiales de ADN, que es el material genético del virus, otras con ARN, con lo cual son todas tecnologías nuevas, que eso también implica un desafío, porque no tenemos experiencia previa para extrapolar cuestiones de seguridad o saber cómo responden habitualmente con respecto a la producción de anticuerpos, porque no hay un antecedente previo. Entonces, todo eso es muy novedoso, y es lo que genera también que sean tan complejas en lo que es la producción o la distribución, que son los problemas que afrontamos un poquito ahora cuando pasamos a la fase de comercialización. Perfecto. ¿Y algunas de estas vacunas, las vacunas
con esta tecnología de ADN, de ARN. Hay otra que entiendo que es un adenovirus, o sea, un virus que no tiene posibilidades de infectarte, que lleva como vector partículas del otro virus y hace que se produzca entonces la inmunidad a partir de esto. De acuerdo a todos estos diferentes mecanismos, de estas tecnologías tan novedosas, algunos de estos estudios han incluido pacientes bajo tratamientos inmunosupresores, como son los que toman nuestros pacientes con esclerosis múltiple o NMO. Parte de explicarle lo del proceso de aprobación y lo complejo que es de una vacuna es que por el momento no hay ningún estudio que haya hecho participar a pacientes con cualquier tipo de inmunosupresión, porque es en principio un poco la máxima de un desarrollo de aprobación de una vacuna. Uno no conoce el efecto de la vacuna, no conoce si es efectiva para proteger la enfermedad, como tampoco conoce la seguridad y si puede generar algún evento adverso. Entonces, lo que va a hacer al momento de seleccionar para determinar todo lo que necesita en el proceso de aprobación es gente sana. Por eso se selecciona gente sana para probar la vacuna, porque si uno pone una persona inmunosuprimida, por ejemplo, donde puede llegar a tener por su enfermedad de base, una disminución en la expresión de anticuerpos, y que lo hace más predisponente a enfermarse, primero de todo le estamos dando una vacuna que no sabemos si le puede generar daño, y por otro lado no sabemos si la no respuesta es porque no actuó la vacuna o es el huésped por su enfermedad de base. Entonces, por definición, no hay ningún trial que haya probado, con lo cual es un bache de información que tenemos en pacientes inmunosuprimidos al momento de la aprobación, y que puede ser una limitante para que estén autorizadas a probar en pacientes inmunosuprimidos, porque es información que no se tiene. O sea, hoy no podemos decir, esto va a formar parte de alguna de las respuestas y lamentablemente muchas de las respuestas van a ser dudas más que certezas, pero es importante llevar información, la que hay. La poca, la información, aunque sea muy poca, si es mucha, si no hay o si hay que llevarla y tratar de dar algunas respuestas. Entonces, la primera información que nos comenta el doctor Carranza es que en ninguno de los estudios, de los trials, como le llamamos, de ninguna de las vacunas con estos procesos novedosos de acción han incluido para que participen pacientes bajo tratamiento inmunosupresores. Esto no quiere decir que en un futuro, corregime José, los pacientes bajo ciertos tratamientos no van a poder recibir las vacunas. Claro, en realidad el objetivo principal del desarrollo de estas vacunas, sabiendo de antemano que cuáles son los grupos de riesgo que tenemos más afectados, no tenemos muchos desarrollos de tecnologías que ya conocemos, como son las vacunas a virus atenuados, que esto es como yo le bajo la capacidad de infección de esa enfermedad, de ese virus, lo doy en una vacuna, como por ejemplo pasa con la vacuna de fiebre amarilla, donde son vacunas vivas, que le decimos. El virus está ahí, pero tiene un procesado donde no nos genera daño, pero nos genera respuesta. Ahora, a una persona que no tenga la inmunidad trabajando de forma adecuada, que pueda contener el efecto de la vacuna, puede hacer que resurja esa infección y generar la enfermedad. Entonces, sabiendo que parte de los grupos de riesgo son los inmunosuprimidos, parte de la investigación se desvió a otros mecanismos y se apunta en todo el mundo a vacunar a los grupos de riesgo, pero cuando se dice que se va a vacunar con los grupos de riesgo en pacientes con COVID, se habla más de las otras comorbilidades que sabemos que generan daño, como puede ser la obesidad, la hipertensión, los problemas cardiológicos y otras, la diabetes y otras enfermedades que generan mayor riesgo de evolucionar hacia cuadros más graves. Pero en particular se habla de vacunar a esos grupos de personas, y lo más probable que pase es que queden en una segunda instancia los grupos de pacientes inmunosuprimidos de cualquier causa, porque no va a haber información para ese momento y se tiene que determinar. Entonces, ¿eso significa que no va a haber vacunas para este grupo de pacientes? No, lo que uno tiene cuando pasa la fase donde ya tenemos la comercialización y ya sabemos que la vacuna es segura porque ya alcanzamos millones de dosis distribuidas y aplicadas en el mundo,
los propios laboratorios o grupos de investigación lo que hacen, empiezan a recopilar información muchas veces de lo que aparecen con errores de vacunación, que les decimos. Por ejemplo, lo más probable es la vacuna de Pfizer se aprobó desde los 16 años. Entonces ya sabemos que va a ser de adolescentes para arriba, más o menos, probablemente entre 16 y 18 años tendremos la aprobación de las vacunas, entonces no vamos a tener información en niños y no vamos a tener información en mujeres embarazadas. Entonces también van a ser grupos de riesgo que van a quedar afuera. ¿Qué es lo que suele pasar con el tiempo? O se arman estudios muy específicos y mucho más controlados para vacunación a grupos especiales que quedaron afuera de la primera fase de estudios, digamos, de la primera fase 3, y se hace estudios más selectivos a grupos de riesgo específicos que requieren otro tipo de seguimiento, o uno recopila la información a partir de los errores de medicación, porque muchas veces pasa que una persona va a vacunarse hoy, una mujer, y se entera en un mes de que estaba embarazada, entonces se hace ese seguimiento de ese caso, entonces uno va recopilando toda la información en el mundo, entonces dice, bueno, voy teniendo un pool de pacientes donde no fue la intención vacunarse, pero se vacunaron y se va viendo cuál es la respuesta y se va extrapolando esa información, con lo cual lo más probable es que quede para una segunda etapa Okay. de evaluación o plantearlo. O habrá que ver también, si no, cuál es la posición también con respecto en el mundo a esta situación, ya que estamos en una situación poco habitual de la realidad. O sea que, un poco pasando en limpio lo que vos decís, afortunadamente ninguna de las vacunas que hoy estarían por salir, las que están llegando a Argentina, tiene la tecnología de virus vivos atenuados que serían contraindicadas o no serían por ahí la mejor opción, como le decimos hoy a nuestros pacientes con estos tratamientos que estén con inmunosupresores. O sea, no sería la mejor opción porque se puede reactivar una infección, que es lo que pasa con, por ejemplo, la fiebre amarilla. Esto como primer punto, y para tener en cuenta, esto es lo que nos contaba el doctor Carranza, ninguna de las tecnologías nuevas apunta a este tipo de vacunas que estaría contraindicado en personas que toman este tipo de tratamiento. Eso es algo, digamos, positivo. Lo que todavía no tenemos no es algo negativo, sino que hay una incertidumbre. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías y los grupos de pacientes inmunosuprimidos? No quiere decir entonces que sea una contraindicación, sino hoy en la primera, si podemos decir, en la primera fase de vacunación, no van a ser los primeros grupos en ser considerados, pero probablemente con el correr del tiempo y cuando se empiece a conocer más sobre estas vacunas, seguramente van a estar en consideración. Otro punto importante, José, es no si la vacuna hace mal, como puede ser en el caso de las vacunas a virus vivos atenuados, como la fiebre amarilla, que no la indicamos en los pacientes con este tipo de tratamientos, sino si la vacuna puede generar otro tipo de efectos, independientemente si el paciente toma medicación, y pueden ser como, por ejemplo, brotes en pacientes con esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, o manifestaciones autoinmunes, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen ya un sistema inmunológico que predispone a ciertas manifestaciones. ¿Hay algún dato, hay algo que conozcamos sobre esto? ¿Sabemos si, sabemos que hay 2 casos por lo menos que han salido, digamos, a la luz de pacientes que han sufrido inflamación de la médula, que le llamamos mielitis, a través de la vacunación por una de estas vacunas de nuevas tecnologías? Pero son 2 casos aislados, no sabemos mucho más, no sabemos los antecedentes de estos pacientes, todo esto está herméticamente cerrado. ¿Se puede esperar que los pacientes con este tipo de enfermedades autoinmunes desarrollen algún tipo de complicación, sacando esto que decías vos a virus vivos atenuados? En principio, dejar más que claro que las vacunas son seguras. O sea, Okay. las vacunas son seguras, por eso se comercializan, por eso son una de las herramientas más importantes que desarrolló la humanidad a nivel de salud, y son tan importantes como las cuestiones básicas de salud, como tener agua potable, digamos, siempre las intervenciones que se generan a través de las inmunizaciones ahorran
muchísimos gastos en salud y ahorran un montón de procesos de enfermedad, de secuelas y de muertes, así que las vacunas son siempre seguras a partir de que tienen toda esta parte y este sistema de aprobación que es extremadamente riguroso y que se encarga de adecuarse a ver que no generen ningún tipo de daño. Obviamente, como cualquier medicación, puede generar algún evento adverso. Lo que se vio en estas vacunas que están por aprobarse son los eventos comunes asociados a las vacunaciones, como ustedes verán, que uno puede llegar a levantar unas líneas de fiebre, puede generar un poco de dolor muscular, puede generar dolor en el sitio de la aplicación, que es un evento adverso muy común cuando uno se aplica alguna vacuna. Y después tenemos lo que sabemos hasta el momento, que son más noticias de diarios y de periodismo que la realidad, porque por el momento no están publicados los resultados de fase 3 de acceso público. Es información que tienen los laboratorios, que en principio se lo presentan a las autoridades regulatorias, donde sí es obviamente que es un requisito importantísimo y que las autoridades regulatorias siempre obligan a los laboratorios de tener toda la información de fase 3 y toda la información de eventos adversos y se analiza con eso y se ve el grado de seguridad. Lo que sabemos es que hubo comunicados desde, por ejemplo, fue Pfizer, que hubo comunicados de 2 eventos neurológicos mayores, pero como tiene esta característica la fase 3, que es ciego, o sea que el investigador no sabe si le dio la vacuna o le dio el placebo, en estas situaciones uno todavía no tiene la información, porque uno puede decir, bueno, pero esta vacuna dio un evento neurológico en 40.000, puede ser. Y lo que pasa en esta segunda parte es cuando se termina el estudio de la fase 3, se abre ese ciego y se ve y uno busca todos los eventos graves. Y dice, bueno, a esta persona le dio un evento grave. Ahora, ¿se lo dio por el placebo o se lo dio por la vacuna? Si tocó en el grupo placebo, ese evento grave neurológico que tuvo es un evento que ocurrió al azar, que de casualidad se dio durante el episodio del estudio clínico y que no estaría relacionado a la vacunación porque no la recibió. Y si está dentro del grupo de vacunados, habrá que evaluar y descartar otras causas de eso, pero la información que tenemos, digamos, es difícil decir si en particular puede generar eso o puede generar algún cuadro de autoinmunidad, que creo que me preguntaste, o de reactivación de una enfermedad de base, porque todo depende de la información que tenemos en la fase 3, por eso se hace tanto hincapié, que es el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? que es previo a la comercialización, pero todavía no tenemos la información de seguridad. Y yo les comentaba, digo, empezamos con un par de decenas de personas, pasamos a centenas, después se estudian en miles de personas, y después cuando se comercializa pasa a tener millones de personas, y eso también es un cúmulo de información, porque ahí es cuando uno puede ver si hay eventos adversos más raros, donde pueden llegar a aparecer en otras situaciones que no aparecen en un estudio clínico, pero son situaciones que siempre se controlan a lo largo del tiempo en la fase post-comercialización y que se van a ir viendo, y soy repetitivo y vuelvo a lo mismo, digo, es un mérito importantísimo para la ciencia tener a un año de una enfermedad nueva, estar probando, de hecho en Argentina llegan tres líneas, están en fase de aprobación, 3 vacunas, digamos, a un año de una enfermedad nueva que generó más de 60 millones de infectados en el mundo y con unos cuantos millones de personas que fallecieron por esto y que generó colapsos del sistema sanitario. A un año tenemos una vacuna. Digo, hay que acordarse, porque una vez en el flujo de información ya nos ponemos todos ansiosos y ya estamos en modo vacuna, donde queremos ya todo, y no nos damos cuenta que llevamos un año de esta enfermedad, donde tenemos un montón de información, pero todavía falta, y hay que seguir esperando que se vayan dando, que se vayan terminando estos estudios, y seguir investigando y seguir viendo para poder entender siempre un poco más. Perfecto, José, muy, muy claro. Yo tengo un par de preguntas más, pero voy a hacerte descansar un poco, tomar un poco de aire o agua si tenés a mano,
Y Joana me está seleccionando algunas preguntas del público, de la gente que está conectada en el Zoom y en nuestras redes sociales. Seleccionó algunas preguntas porque muchas se repiten. Muchas ya han sido contestadas durante la excelente charla, conversación que nos estaba brindando José, y algunas voy a tomar y voy a contestar algunas cositas para darle un poco de respiro a José, y después vamos a ir con las últimas preguntas para ir cerrando ya la jornada esta que me parece sumamente interesante. Indicaciones y contraindicaciones según tratamientos de esclerosis múltiple. Bueno, José nos contó que no hay datos, completamente no hay datos sobre eso, porque no han entrado ninguno de los de pacientes bajo tratamientos inmunosupresores a los ensayos de este tipo de vacunas. Sí, comentarles de que en el caso de que hubieran sido vacunas a virus vivos atenuados, que no es ninguna de las tecnologías que hoy están a punto de aprobarse en nuestro país, o se aprobó ya en Estados Unidos, Canadá y en Reino Unido, no es ninguna de esas tecnologías. Si hubiera sido a virus vivo atenuado, pacientes que estaban bajo tratamientos inmunosupresores no debían recibir las vacunas. En relación a indicaciones, la vamos a ver más adelante, porque hoy no están tan claras, y sabemos que si algunos grupos de riesgo van a empezar a vacunarse, como decía José, los grupos de riesgo son todos los otros y no entran los pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos y la respuesta a las vacunas? Hay una pregunta muy interesante de alguien del público. A ver, de estas nuevas vacunas no tenemos datos, no sabemos qué va a pasar con estas nuevas vacunas. Yo lo que puedo comentarles es extrapolar datos de otras vacunas. Cuando hablo de inmunosupresores e inmunomoduladores, porque muchas personas nos están comentando de que están bajo interferones, alguien nos puso que estaba bajo dimetilfumarato, y también quería saber qué pasa. Vamos a hacer alguna consideración extrapolando datos. Hay diferentes estudios que se ha visto la respuesta de diferentes medicamentos, como puede ser dimetilfumarato, teriflunomide, interferones, que fue un estudio donde se comparó también con teriflunomide, anti-CD20 como ocrelizumab, hay estudios con rituximab, hay estudios con inhibidores del tráfico de los linfocitos, como es el fingolimod, y hay datos sobre siponimod. Lo que se sabe es que la mayoría de los medicamentos que se utilizan para esclerosis múltiple no han demostrado disminuir rotundamente la respuesta inmunológica, la respuesta inmunogénica de las vacunas. O sea que, de una forma, los pacientes tienen cierto grado de seguridad o de respuesta, salvo algunos tratamientos, pueden ser los tratamientos que inhibían el tráfico de linfocitos, como pueden ser fingolimod, y principalmente los anti-CD20, que probablemente son los fármacos que más asociados están a disminuir la respuesta de las vacunas. Cuando hablo de anti-CD20 en Argentina, hablo de ocrelizumab y de rituximab. Para los pacientes que están con alemtuzumab y cladribina, sabemos que son medicamentos que se dan como en ciclos, se da una serie de exposiciones al fármaco durante un año, se descansa todo un año y se vuelve a dar este mismo ciclo el segundo año. Lo que se ha visto que cuando suben los niveles de glóbulos blancos, que nosotros llamamos linfocitos, lo que llamamos reconstitución de la inmunidad, o repoblación o repopulación, cuando se va subiendo y estamos más alejados al tratamiento, es cuando se ha visto mayor respuesta o efectividad de las vacunas. Entonces, para pasar en limpio, tanto los pacientes que están con inmunosupresores e inmunomoduladores como los interferones, acetato de latiramer, dimetilfumarato, etcétera, van a tener respuestas. Estamos hablando de respuestas a las vacunas de las que conocemos. No sé qué va a pasar con estas nuevas, pero podemos extrapolar los datos. Si José me lo permite, yo sé que él es medio riguroso y no hay datos, pero podemos de alguna forma intentar predecir lo que podría pasar, y los pacientes que están con anti-CD20 o fingolimod podrían tener menos respuesta. Tener menos respuesta no significa no tener respuesta. Ayer, cuando conversábamos con José, una conversación un poco armando la charla, decíamos que algo de respuesta, o tener poca respuesta o moderada respuesta, es mejor a no tener respuesta. O sea que, por más que no sepamos que va a ser una buena respuesta inmunológica, es mejor que nada, y probablemente esa respuesta sirva para proteger. Hay una pregunta de natalizumab. Natalizumab, se ha visto que la respuesta a la vacunación es efectiva.
Después Solo hay... para agregar Sí, a esto que venís diciendo, siempre es un desafío los pacientes que están con algún tipo de inmunosupresión, ya sea más fuerte o más leve, con más enfermedades, como puede ser la esclerosis múltiple o con otras enfermedades o con diferentes tipos de neoplasias que puedan llegar a bajar las defensas. Siempre eso se estudia mucho y se determina siempre cuándo es el mejor momento para la vacunación. Y eso es importante que lo remarquemos porque ok, estamos hablando de vacuna, pensando en el futuro cercano de cuándo vaya a ser la vacuna de COVID en general y cuándo vaya a ser para los grupos seleccionados de riesgo que tengan las defensas bajas. Siempre va a haber que determinar en ese momento cuál va a ser la mejor situación y el mejor momento para cada persona, porque depende de múltiples factores. Lo más probable es las generalidades de las que habla Ricardo con respecto a qué respuesta se tiene según cada medicamento que recibe cada persona, que hay una variedad muy grande. Va a depender del efecto de la droga, va a depender de cuándo se dio la medicación, va a depender de la enfermedad de base, donde si uno suspende puede tener alguna reactivación o no. Entonces, yo creo que en principio, cuando tengamos algo de información de estudios de seguridad que nos habilite a vacunar los grupos de riesgo con enfermedades de inmunosupresión, lo primero que tendremos serán algunos lineamientos de la información que nos darán estos estudios y veremos un poco cuál es a nivel mundial la iniciativa que se toma en cuál va a ser la mejor estrategia para cada grupo de enfermedades y extrapolar información, porque no es que es la vacuna de COVID, sino que todas las vacunas, si uno no las da en el momento adecuado en pacientes con inmunosupresión, no van a generar una respuesta. perfecto, sí, totalmente. Eso es muy interesante. Y nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes para las vacunas que hoy están aprobadas y habilitadas, y cuando preparamos un poco el tema de la vacunación a nuestros pacientes que van a iniciar un tratamiento, a todos nuestros pacientes nosotros los vacunamos antes de iniciar un tratamiento, y los pacientes que tenemos dudas los mandamos a José. Es un poco el chivo que estoy haciendo, pero es así, lo mandamos a José para que José nos enseñe qué vacunas sí, qué vacunas no, o qué cosas hacer. Pero siempre el mejor momento es el momento antes del tratamiento, de 4 semanas probablemente es el mejor momento para que el organismo genere esta respuesta inmunológica, y después ya lo tratamos a nuestros pacientes. Y en el caso de aquellos pacientes que necesiten estar vacunados bajo algún tipo de vacuna muy específica, también en algunos casos también dosamos anticuerpos, porque hay vacunas que pueden generar o no respuestas a anticuerpos, etc. Y para la vacuna de la gripe, donde no podemos decidir, es una vacuna estival que la tenemos en muy poquito tiempo, y cuanto antes, desde que está en circulación, cuanto antes mejor darla. Tratamos de no cortar ningún tratamiento. Para los pacientes que están bajo tratamientos con anti-CD20, estos que se dan en ciclos, cuanto más alejado está de la infusión es mejor, pero si no se puede, no se puede, y de vuelta es mejor dar la medicación que no dar. Siempre es mejor dar la medicación que no dar. Es muy difícil hablar de cada una de las consideraciones y de las medicaciones. Siempre tener en cuenta que es importante hablar con su médico de cabecera y plantearle todas las dudas. También es importante recalcar, José, creo que porque es un espacio donde tenemos 100 personas conectadas a nuestro Zoom y personas viéndonos en vivo por Facebook, hablar de las vacunas que están. ¿Cuáles son las vacunas que hoy salimos a recomendar antes de que un paciente inicie un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador? Metemos a todo en la misma bolsa. ¿Qué cosas le recomendamos? Sí, creo que es un poco lo que veníamos charlando antes de la importancia de poner la oreja en cuál es el futuro que se viene con respecto a la vacunación del COVID, pero no olvidarse lo básico que tenemos, que es un enorme calendario que es gratuito para los que no tienen acceso a algún sistema de salud y alguna cobertura de salud, perdón, y es un carnet de vacunación, un calendario de vacunación que tenemos muy amplio, con un montón de acceso a vacunas, donde hay que aprovecharlos y están ahí porque tienen un fin que es prevenir en grupos de riesgos enfermedades que son muy comunes o que pueden generar muchas secuelas
o mucha demanda del sistema de salud para no colapsarlo, porque digo, cuando uno planifica, COVID no es la primera enfermedad que uno desde la salud pública se plantea el no colapso del sistema de salud. Nos pasa anualmente con gripe, por eso tenemos un esquema de vacunación para gripe extremadamente abarcativo para disminuir las internaciones en la temporada alta del invierno, o como pasó con sarampión hace un par de años, digamos, para evitar esa cantidad de casos que pueden generar un impacto fuerte en el sistema de salud. Entonces, siempre lo ideal es lo artesanal de la consulta y de cada paciente en cada momento de su enfermedad y bajo cada tratamiento, donde uno tiene que determinar cuándo es el mejor momento para vacunarse, cuándo va a ser ese mejor momento para que le dé una mejor respuesta a anticuerpos y que lo proteja, y a su vez tener en cuenta de que previo a un esquema de inmunosupresión, o sea, previo a que una persona tenga una enfermedad donde el tratamiento sea darle alguna medicación que pueda modificarle el sistema inmune en mayor o menor medida, esa persona tiene que ser evaluada y lo más importante es la vacunación. Como dijo Ricardo, aprovechando siempre si podemos hacerlo antes del inicio del tratamiento de la enfermedad, para que de esa manera, mientras tenga un sistema inmune completamente funcionando, genere los anticuerpos y después cuando se le indique la medicación y puedan bajar las defensas, ya tenga esos anticuerpos para protegerlos de las enfermedades. Pero hay casos donde muchas veces la severidad de la enfermedad, el cuadro agudo, hace que sea mucho más importante comenzar el tratamiento de la enfermedad de base y después arreglar, estudiar y compensar todas las complicaciones que pueden tener estos tratamientos, y uno va buscando la mejor manera, pero es importante que todos los pacientes inmunosuprimidos tengan el esquema de la vacuna de neumonía, la de neumococo, que todos los años se den la antigripal, que tengan cobertura para hepatitis A, para hepatitis B, que tengan una buena cobertura de antitetánica, y a la vez que sepan, que es importante que siempre sepan, esto que Ricardo comentó varias veces, todo lo que son las vacunas vivas a virus atenuados, que sepan que son una contraindicación, o si alguna vez se las indican, por lo menos chequearlos con su médico de cabecera para determinar si pueden o no dárselas, para que no puedan generar un evento adverso asociado a que están fuera de la indicación. Por esto que comentaba Ricardo, que las vacunas vivas en personas que tienen las defensas bajas están contraindicadas porque tienen la potencialidad de poder desarrollar la enfermedad que uno está buscando protegerse. Bueno, José, excelente todo lo que nos has enseñado esta tarde, todas las preguntas que pudimos contestar, las mías, la del público, la que Joana nos iba filtrando y me iba pasando por mensaje. Quiero también un poco elegir, y si me permitís, algunos tips que vos nos comentaste como mensajes para llevar a casa, y me parece importante porque esta información, si bien no es mucha, pero vale la pena recordar algunas cosas. Todas las vacunas entonces que van a estar a disposición en Argentina van a necesitar la aprobación de ADMAT, probablemente, que es un ente que regula y que controla. Todas han pasado por esta fase 1, por la fase 2 y por la fase 3, que esta fase 3 que nos contó José sirve para saber si la vacuna es efectiva o no es efectiva, o sea, si la vacuna protege o no protege. Lamentablemente, lo que nos comentó José, ninguno de los estudios diseñados para indicar vacuna se pudo incluir pacientes inmunosuprimidos. Es algo que todavía no sabemos qué va a pasar, pero por suerte, porque siempre hay que encontrarle el lado positivo, ninguna de las vacunas que están hoy a punto de ser aprobadas, ni la vacuna rusa, ni la vacuna de Pfizer, ni la vacuna de AstraZeneca, ni la de Johnson & Johnson, etcétera, ninguna de esas vacunas tiene la tecnología de virus vivo atenuado, que sería la que estaría contraindicada en muchos de los pacientes que están tomando medicación. También saber que no tenemos datos en cuanto a qué cosas malas le puede hacer la vacuna a los pacientes con esclerosis múltiple, o sea, si una vacuna podría desencadenar un evento autoinmune, un brote, etcétera. No hay datos, pero probablemente van a salir los datos cuando se abren estos estudios doble ciegos, pero lo que decía José, seguramente cuando uno junta los datos
en este balance de lo bueno y de lo malo de la vacuna, siempre va a ganar lo bueno, y la vacunación es una de las herramientas más efectivas y eficaces que hay en el mundo para poder controlar enfermedades infecciosas. Y por último, la respuesta a las vacunas, saber que no sabemos qué va a pasar con los pacientes que están bajo tratamiento y estas nuevas vacunas, pero sabemos que hay información vieja y sabemos que la mayoría de los tratamientos dejan que las vacunas tengan una respuesta ante una respuesta inmunológica y permiten cierto grado de defensa del ser humano, salvo algunas consideraciones como pueden ser en el caso de fingolimod, por ejemplo, rituximab y ocrelizumab, que no es que no hay nada de respuesta, sino probablemente hacen menos respuesta, pero de vuelta una respuesta menor o atenuada es mejor que ninguna respuesta. Y por último, elegir bien el tiempo de vacunación, o que el médico tratante de cada uno de ustedes elija bien el tiempo de vacunación, y no olvidarse de todas las vacunas que sí están disponibles, que son muy importantes, son muy importantes, y a considerar, y que no nos olvidemos que tenemos que repetir todos los años las vacunas contra la gripe, y todos los pacientes que estén por ingresar a algún tratamiento, recordarles a su médico tratante que tienen que chequear las vacunas y vacunarlos. Bueno, yo creo que estamos en tiempo. Antes... Yo voy a agregar una cosita nomás. Sí. Que yo hoy a la mañana tuve la oportunidad de estar en mi casa y tener un poco de fondo la tele, y no suelo estar a la mañana y no me había dado cuenta el nivel de intensidad que los medios le ponen al tema vacunas, porque obviamente que es súper relevante, porque estamos todos muy pendientes, porque estamos con una pandemia en curso, estamos tratando de evitar una segunda ola, para que podamos mantenernos sanos sin colapsar el sistema de salud y seguir adelante hasta poder tener accesible, pero hay mucha información y tenemos un montón de desafíos donde hay muchos temas detrás de la aprobación, y no todo termina en la aprobación de la vacuna, donde después viene todo el proceso de logística, distribución y organización, que no deja de ser complejo, más todas estas vacunas que tienen tecnologías nuevas y requerimientos nuevos de transporte, de almacenamiento, de distribución, o ventanas muy cortas desde el momento que uno abre la ampolla y la tiene a temperatura ambiente para colocar la vacuna, porque es muy importante el desarrollo de toda la ciencia alrededor de desarrollar una vacuna, pero también tiene el mismo peso que esa vacuna, de cómo sale el laboratorio, llegue al lugar de vacunación respetando todos los parámetros que necesita para mantenerse viable y que me la puedan afectar, porque la realidad es que si uno desarrolla una vacuna que es extremadamente difícil de colocar, no va a tener mucho éxito, porque que sea tan complejo hace que sea más difícil de llegar a lugares. Entonces, que tengamos la potencialidad de que entre el próximo mes ya tengamos autorizadas vacunas y empiecen a llegar las dosis, para mí es un montón en un año de tiempo, pero hay que entender que hay una necesidad mundial de la vacuna, no solamente obviamente para nosotros, pero todo el mundo. Leyendo algunos artículos hay un cálculo de promedio que digamos que un laboratorio para suplir la necesidad mundial, si conseguimos la vacuna ideal, que sea fácil de producir, que no genere problemas, que sea fácil de transportar y que sea barata, que eso también es un tema que no nos vamos a meter, pero que sea accesible, si ese laboratorio tiene que salir a suplir la necesidad del mundo, necesita producir alrededor de 16 billones de dosis para poder paliar la necesidad que tiene todo el mundo de vacunación. Con lo cual ahí es una producción enorme, y los laboratorios que generan, que producen la vacuna tienen también su capacidad, donde siempre van a usar la máxima capacidad de producción, pero ahí nos encontramos con un cuello de botella en la producción, después tenemos otro cuello de botella que puede ser la distribución, y después tenemos todo esto que hablamos de a quien determinar cuáles van a ser los grupos de riesgo y qué personas van a ser las primeras en vacunarse, porque vamos a ir viendo que no van a llegar un día 40 millones de dosis para vacunar a todo el país, sino que vamos a ir teniendo estrategias donde, mientras los laboratorios vayan produciendo, irán comercializando, irán llegando lotes de dosis,
y pasado ese tiempo también tendremos nuevas vacunas que entrarán a nuevas fases, que podrán comercializarse, y en algún momento nos encontraremos en algún equilibrio de tener un rango de opciones de tratamiento, donde quizás ahí tengamos especificaciones donde cierta marca de una vacuna sea mejor para cierto grupo de personas y para donde estés. Digo, ahí está el ejemplo de la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que requiere ser almacenada a menos 70 grados. Entonces, esa vacuna que tiene una logística importantísima de mantener, quizás sea una vacuna que podamos usar, se me ocurre, no sé, más en capital, donde podemos tener acceso a ese tipo de heladeras, y no para el resto del país o lugares más alejados del país donde no existe esa tecnología. Entonces pensemos en otras vacunas que no sean tan rigurosas. Lo mismo con los grupos de riesgo. Entonces alguna estrategia se va a ir encontrando. En algún momento tendremos esta información. Y quiero remarcarles que si bien en primera instancia no serían los primeros candidatos para recibir la vacuna, el hecho que el resto de la población que nos rodea, y ahí sin entrar en el efecto rebaño, eso es muy importante, porque si tenemos poca circulación del virus, o mucha, pero tenemos una gran cantidad de personas inmunocompetentes, que tienen bien las defensas, vacunadas, donde no pueden tener la enfermedad y por ende no pueden transmitirla, es mucho menos frecuente que las personas que no pueden recibir la vacuna se enfermen. Entonces, la vacunación es importantísima por todas las cosas que vinimos hablando, pero también tiene cierto cometido social, digamos. Si uno se vacuna, permite proteger a los grupos de riesgo que por el momento no pueden recibir la vacuna. Entonces, sí tiene un efecto sobre, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple que pueden tener las defensas bajas, el hecho que el resto de la comunidad se vacune. Por eso la vacunación es más que importante. Y que tengamos la vacuna para cerrar no significa que nos olvidemos de todo lo ganado que tenemos hasta este momento, en haber pasado una ola bastante intensa de casos, que es mantener las pautas que ya conocemos de seguridad. El distanciamiento social sigue siendo muy importante, al igual que el lavado de manos, la utilización de barbijo. Entonces, evitar las reuniones masivas, y se vienen las fiestas, y estamos teniendo un pequeño aumento de casos, y en grupos de riesgo como ustedes, me parece importante remarcar que sigamos cuidándonos, que todos pasamos este año de pandemias, más encerrados, menos encerrados, con más o menos restricciones, pero ha sido duro para todos. Y por más que estamos todos cansados y con una necesidad de juntarnos, que es nuestra naturaleza latina, recordemos que estamos todavía en una situación de riesgo, que sigue habiendo circulación de casos, que es un número más elevado a lo que se esperaba para esta época, con lo cual no estamos tranquilos del todo y no relajemos las pautas de seguridad. Se vienen las fiestas, intentemos hacer reuniones de núcleos familiares chicos, prioricemos el aire libre, tratemos de utilizar el tapaboca siempre, en cualquier situación, para que una reunión familiar no termine siendo una situación de contagio y de complicaciones, y acuérdense de circular lo necesario, de intentar lo menos posible hacer reuniones grandes, porque no deja de exponerse, y somos grupos de riesgo. Así que nada, remarcarles esto y bueno, ponerle algo del lado positivo de que no, por más que uno no reciba la vacuna en este momento, digo, la vacunación generalizada es un efecto beneficioso para toda la sociedad, así que cuando tengamos la vacuna y sea accesible para todos, nada más que incentivarlos a vacunarse y a no tener miedo, porque tenemos una administración muy rigurosa de aprobación de las vacunas, y nada, y eso. Bueno, muchísimas gracias, José. Y yo sumo una recomendación, un consejo más, que surge de una pregunta que me pasó Joana, de no hay que suspender ningún tratamiento de esclerosis múltiple, esperando ser vacunado. El tratamiento debe ser continuado independientemente cuál sea el tratamiento, y esto es algo que lo tienen que charlar con
su médico, ni tampoco postergar el inicio de un tratamiento cuando el tratamiento esté indicado ni para esclerosis múltiple ni para neuromielitis óptica, esperando la vacunación. Esto es muy importante porque hay una realidad que las enfermedades, tanto la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica, tienen ciertas consecuencias cuando el tratamiento se interrumpe o el tratamiento se posterga. Bueno, sin más, yo quiero agradecer desde CUEM, desde el Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, a quienes han dado auspicio a esta entrevista, a esta jornada, a este encuentro con todos ustedes, a EMCO, a SEM, a MEM, a AREM y a EMA, especialmente también a Joanna Bauer, que estuvo detrás de todo, ayudándonos con los preparativos, filtrando los comentarios de todos ustedes. Agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado, desearles unas felices fiestas, sumarme a los consejos de José de que todos nos tenemos que cuidar y tenemos que tratar de seguir aguantando hasta que tengamos la situación más clara y todos nos podamos vacunar. Y desde el Centro Universitario, desde CUEM, tenemos las puertas abiertas para todos ustedes. Cuando quieran cualquier tipo de consulta, tenemos nuestras redes sociales, tienen la posibilidad de hacernos las preguntas que ustedes crean necesarias. También están abiertas las puertas de todas las asociaciones de pacientes para que sigan consultando y obviamente confiar en todos los médicos que están atrás de todos ustedes. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias, José. Hasta luego. Gracias por la invitación de nuevo y por el tiempo de todos. Bueno, muchas gracias y hasta una nueva entrevista de CUEM para pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Chau, chau.